Bendiciones, hermanos. Comenzamos con la serie de preguntas y respuestas de Diario El Rompimiento. Hoy el tema que nos reúne es la batalla de la mente. Y como este es un tema bastante extenso, iremos por partes. Empecemos con el ciclo de preguntas y respuestas. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? Hoy recibimos la pregunta de Liliana. Hola, mi nombre es Liliana, y tengo una especie de dilema personal. Yo quisiera más que nada que alguien me escuche. A veces tengo pensamientos terribles acerca de Dios, y me pasan malas insinuaciones por la mente, especialmente cuando mis oraciones no son contestadas, o me sobrevienen circunstancias que no me las esperaba. Me quejo sin parar, y reniego de ser cristiana. Mi vida es muy difícil, he pasado cosas que no creo que nadie haya pasado. No sé qué hacer para deshacerme de estos malos pensamientos, estoy harta y hastiada de mí misma. Por favor, ¿me podrían aconsejar? Respuesta. ¿Por qué es necesario para los creyentes conocer las áreas en que Satanás podría tener la oportunidad de lograr una fortaleza en sus vidas? Porque Dios mismo nos advierte en su palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Leamos 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, que dice: Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una de las estrategias que usa Satanás para engañarnos es la mentira. Juan, capítulo 8, versículo 44, dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Solo cuando se conoce de dónde proviene la mentira, se puede ganar la batalla. En realidad se gana la mitad de la lucha, porque la otra mitad se gana teniendo un verdadero conocimiento de Dios, y sabiendo quién es uno como hijo de Dios. Hasta que el creyente no sepa cuál es su identidad como hijo de Dios, seguirá viviendo una vida miserable. Su autoestima estará por los pisos y sentirá que su vida no vale la pena. Incluso, muchos cristianos, por ejemplo, no están seguros de su salvación. Por eso es que muchos le tienen miedo a la muerte. Pareciera que el miedo les hizo olvidar la promesa de vida eterna que Dios les hizo un día. Pero ¿de dónde provienen esos miedos? ¿Y esas dudas? ¿Las quejas y los malos pensamientos? Para saberlo, tenemos que ir a la raíz del problema. Si el temor a lo desconocido gobierna nuestra vida, entonces no hay verdadera fe en Dios. El miedo le quita el lugar a la fe y la reemplaza, es decir, no pueden cohabitar en una misma persona, porque ambas se repelen. Por eso el creyente debe permanecer firme en la fe, o sea, en lo que cree. Solo el temor de Dios es compatible con la fe bíblica. El engañador lo que busca es sembrar mentiras en nuestra mente, hacernos creer algo que no es. Esa es su táctica, esa es su estrategia, desde siempre fue así. Él influye con la mentira. La misma palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, la gente prestará atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por lo general, cuando las personas pasan por situaciones difíciles, están más propensas a caer en engaños, a buscar ayuda en lugares incorrectos, o a desesperarse y apartarse de la fe en Dios. Cuando nos invaden los malos pensamientos, lo que tenemos que saber es que hay una batalla espiritual que se está librando en nuestra vida. Con tan solo una mentira que se le crea, ya habrá ganado terreno en nuestra vida. Ahora la pregunta es: ¿y cómo es que un cristiano puede estar de un modo u otro bajo la influencia del Dios de este mundo?
Un cristiano puede estar bajo la influencia de Satanás cuando no se responsabiliza por lo que piensa y deja de resistir al diablo. También, cuando no se pone la armadura de Dios, ni se ocupa de mantenerse firme en la fe. Ahí es cuando se convierte en presa fácil del enemigo. De no ser así, ¿por qué se nos instruye que nos pongamos la armadura de Dios, que estemos firmes, que resistamos al diablo, y que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo? Leamos algunos versículos. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Satanás obra en un cristiano inestable, haciéndole creer que las promesas de Dios en su vida no se van a cumplir, que Dios no escucha sus oraciones, que Dios está enojado por pecados del pasado, o que está bajo una maldición familiar de la cual no puede escapar. Y al pensar de esta manera, terminan viviendo una vida basada en sus errores y pecados. Entonces, esto quiere decir que un conocimiento distorsionado de Dios y de quienes somos en Cristo Jesús, sumado a una personalidad inestable, nos llevarán a creer en las mentiras de Satanás, y esto lo único que hará será obstaculizar las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Una personalidad inestable es un atentado para la fe, porque una persona de doble ánimo no puede recibir nada de parte de Dios. Santiago 1, versículos 6 y 7, dice: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Con respecto a nuestros pecados pasados, todos hemos pecado, y esto puede haber creado una herida en tu vida, que te hace sentir que estás pagando las marcas de pecados pasados, o que una maldición familiar se está cobrando en tu vida. Puede que quizás te sientas así. Sin embargo, el pasado no te define. La gracia de Dios sí lo hace, porque somos sus hijos. Cuando Dios nos ve a Jesús, no nos condena por nuestros pecados, sino que si los hemos confesado, tenemos libertad en Él, y nadie debe hacernos sentir culpables, porque Cristo ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Su gracia maravillosa ha cubierto ese pasado de dolor. ¿Qué dice Romanos 8, versículo 1, sobre la condenación? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas son verdades muy conocidas, hasta de memoria, pero muy poco aplicadas cuando Satanás susurra mentiras en nuestra vida. Tampoco se puede vivir la vida pendiente de lo que los demás dicen de uno, porque esto puede afectar notablemente nuestra autoestima. Especialmente cuando recibimos comentarios negativos de personas que tienen un gran impacto en nuestra vida. Puede que los constantes abusos verbales o calificativos negativos por parte de gente de nuestro alrededor hayan forjado en nosotros una autoestima negativa. Cuando llegamos a Cristo, muchas de esas mentiras caen, pero a veces, todavía hay muchos que continúan luchando con frases negativas grabadas en su mente. Entonces, ¿cómo podemos ponerle fin a este ciclo de falsas acusaciones? Si sabemos que Satanás es padre de mentira, y que todo lo que diga acerca de nosotros no es verdad, debemos rechazar sus mentiras y dejar de creerlas. Una vez que hemos rechazado las mentiras de Satanás, debemos tener en cuenta nuestro verdadero valor, lo que Dios piensa de nosotros, para conocer nuestra identidad en Él. Somos nueva creación. Fuimos creados por Él y para Él, y eso da sentido y propósito a nuestras vidas. Colosenses 1, versículo 16. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Dios ha planeado toda nuestra vida, aunque solo vemos los fragmentos que a veces nos parecen feos o que no hacen juego. Nos preguntamos, ¿por qué esto está aquí? O, esto no puede ser lo que Él quería para mí. Pero cada pedazo tiene su propósito, y va a formar parte de nuestro crecimiento. Y si forma parte de nuestra vida, es porque Dios lo ha tomado en cuenta para fortalecernos. Somos sus hijos amados y podemos vivir en una relación íntima con Dios, de padre e hijo. Probablemente algunos no hayan tenido una buena relación con su padre terrenal, y por ello les cuesta tanto ver a Dios como a un padre. Pero el Señor no solo nos ha salvado, sino que nos ha adoptado como sus hijos amados. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Gálatas, capítulo 4, versículos 6 y 7. Ustedes ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero.
Lo que Dios tiene pensado para nosotros es establecer una relación de confianza y amor, como la de un padre con su hijo, una cercanía íntima, en la que podamos refugiarnos y descansar. Somos aceptados. Dios nos ha aceptado, a pesar de no ser perfectos. A través de Jesucristo, podemos acercarnos a Él con total libertad y confianza. Él ha roto el velo que nos separaba de su santidad. Nos ha dado acceso total al Padre por medio de su Hijo. No tenemos que tener temor, sino confianza para acercarnos a Él. Efesios 3:12 dice: En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. En esa confianza, podemos acercarnos plenamente a Él para contarle nuestros temores y debilidades, nuestros problemas y también nuestras alegrías. En esa confianza debemos vivir seguros. Estamos completos en Cristo. Nada en nosotros fue un error, Dios nos tejió y pensó en cada parte de nuestra personalidad. Algunos creyentes han perdido el mensaje de la vida en abundancia, y han aceptado menos que lo mejor de sí mismos y para sí mismos. Pero Dios nos llamó para que vivamos vidas abundantes. Juan 10:10 dice: Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. La Biblia dice en Efesios 3:20, que Dios nos da una vida plena más allá de todo lo que podamos imaginar o pedir. Somos santos. Cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, somos separados de este mundo, apartados, eso mismo significa la palabra santo. Pero, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Somos separados de este mundo? Somos separados de este mundo, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, o sea, el plan que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Juan 17, versículos 14 y 15 dice: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estar en el mundo pero no ser del mundo, significa que vivimos aquí, pero nos recuerda que nuestra vida de verdad viene de arriba, y que debemos vivir de modo que Cristo sea glorificado. Y recuerda siempre que, lo correcto es siempre correcto, aun cuando nadie lo cree, y lo malo todavía es malo, aun cuando todos lo están haciendo. En conclusión, una buena salud mental empieza con un conocimiento verdadero de Dios, y de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Si sabemos que Dios nos ama, que jamás nos dejará, ni desamparará, que ya ha perdonado todos nuestros pecados, que suplirá todas nuestras necesidades, que a través del Espíritu Santo nos habilitará para vivir con responsabilidad en Cristo Jesús, y que nos ha preparado un lugar para toda la eternidad, no le tendremos miedo a nada, y disfrutaremos de nuestra libertad en Cristo, ahora y para siempre. Y por el contrario, un conocimiento distorsionado de Dios y de quienes somos en Cristo, nos llevará al fracaso en nuestra vida espiritual. Bueno, Liliana, después de todo lo expuesto, ¿se aclararon finalmente tus dilemas? Sí, aprendí mucho acerca de todo lo expuesto, la verdad que ahora entiendo de dónde venían las dudas y las quejas, y era por no conocer el lugar que uno tiene como hija de Dios. Estoy muy agradecida, lo que entendí a grandes rasgos, es que no tengo que aceptar ninguna mentira del enemigo como una verdad en mi vida. Me alegro que se hayan aclarado tus dudas, y recuerda, no debemos ser fuertes en nuestra propia fuerza, sino con la fortaleza que viene de Dios. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, hasta la próxima.